Está Máximo Zimmerman, neurólogo, doctor en neurociencias, especialista en rehabilitación neurológica y director médico del centro CITES INECO. Centro extraordinario, fantástico. Bienvenido, Máximo. Gracias, Paulino, muchas gracias. Porque además fue inaugurado este año, en medio de todas las turbulencias de la Argentina. Absolutamente, un desafío muy grande. En una alianza con Sancor Seguros, con una inversión muy importante. Está en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se está trabajando en algunas cuestiones en particular, más que Alzheimer, autismo, ayúdame, ¿no? Pero digo, ahí hay un esfuerzo enorme. Todo esto es correcto, pero también está destinado a la investigación, al emprendedurismo, a la innovación, a la asistencia de pacientes con discapacidad neurológica, que es la primera causa de discapacidad en el mundo. Pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con Parkinson, pacientes con enfermedades neuroquirúrgicas. ¿Por qué quiero hablar con Máximo esta noche? Primero porque me gustaba apartarme un poquito de la coyuntura. Ya voy a estar con todo lo que está pasando en el Senado. Vamos a mantenernos informados de aquí hasta las 10 de la noche. Pero a veces está bueno poder apartar el árbol que nos impide ver el bosque, ir a la profundidad de los problemas que tiene Argentina y también a ciertas problemáticas que se discuten a veces casi a modo de atajo, pero no en la suficiente profundidad que requieren ese debate. Y yo con vos quiero hablar sobre qué estamos haciendo en la medicina, cuán lejos o apartado de lo que el mundo hace en medicina está la Argentina, y cuál es la nueva medicina que viene, y qué crees que Argentina tiene que poner o dónde tiene que poner la Argentina el máximo esfuerzo. Porque vos vivís además, o venís de vivir mucho tiempo afuera, en Alemania en particular. Sí, eso es verdad. Estuve casi 12 años viviendo en Alemania. Volví hace 3 años al país cuando se decidió comenzar con este proyecto en rehabilitación neurológica. Pero no es solamente la rehabilitación, sino es un polo de neurociencia, un polo científico, un polo de emprendedurismo, de desarrollo. Y la verdad es que Argentina tiene excelentes profesionales de salud, tiene médicos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, terapistas ocupacionales, y tenemos todo para poder brindarle una medicina de calidad a nuestros pacientes. ¿Cuánto aporta la robótica o la inteligencia artificial hoy a todo lo que vos haces? Bueno, esto es sumamente importante porque la ciencia detrás de la neurorehabilitación es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se basa en gran parte en el entrenamiento específico con algunos aparatos que son innovadores, como robots, como exoesqueletos, como realidad virtual, como neurofeedback. Todo que suena un poco una película de ciencia ficción, pero que está implementado hoy en día en el tratamiento de nuestros pacientes en el centro CITES INECO. Vos decías que la principal causa de discapacidad, ¿no es cierto? Sí. Tiene que ver con los problemas neurológicos. Sí, esto es verdad. En el mundo. En el mundo. O sea, pacientes que tienen por arriba de 60 años de edad son pacientes que tienen mayor propensión a sufrir accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, que son enfermedades neurodegenerativas. Tenemos que cuidar más la cabeza que el físico. Exactamente. Pero el físico, cuidando el físico, se cuida también la cabeza, se cuida el cerebro, porque los factores de riesgo vasculares que tienen que ver con la obesidad, con el sedentarismo, con la hipertensión arterial, con la diabetes, son causa también de accidente cerebrovascular. Pero también tal es así que por debajo de 50 años de edad, la primera causa de discapacidad es el traumatismo encefalocraniano a raíz de accidente automovilístico. Y en niños, la primera causa de discapacidad es la parálisis cerebral. Entonces, si uno toma en cuenta todas las edades de la vida, se da con que las enfermedades del cerebro son la primera causa de discapacidad. Ni hablar de la depresión, la ansiedad, que también, por supuesto, todos nosotros padecemos, ¿no? Bueno, eso juega mucho en estos tiempos. Totalmente. Acá siempre se habla de la sobremedicación, la automedicación y tantas otras cosas. Esto es un país muy particular donde siempre alguien entra a alguna reunión y dice me duele tal cosa, tomá, yo te doy acá está la pastilla, digamos, ¿no es cierto? ¿Eso pasa en el mundo? Bueno, no se da con la avidez que se da en Argentina. En realidad también hay pacientes que están sobremedicados, pero por lo general esta sobremedicación se da a través de la receta médica. Acá lo que pasa muchas veces, el paciente decide qué medicación tomar, entonces va cambiando de un medicamento a otro y la dosis la va regulando él mismo, cosa que no se ve en otras partes del mundo.
Los psicofármacos, como bien decías vos, el tema de las benzodiazepinas. Esto no se puede comprar en ninguna parte del mundo con venta libre. Acá tampoco se puede comprar, pero la gente puede acceder fácilmente. ¿Cómo es la aparatología en la Argentina hoy? ¿Quedamos descalzados con los saltos del tipo de cambio? ¿La inversión ha mermado mucho? ¿Crees que estamos empezando a quedar un poco rezagados o no tanto? Sí, en realidad lo que se ve en el tema de la medicina es que de acuerdo a la disciplina y más las disciplinas que estoy llevando a cabo yo y liderando, que es la neurorehabilitación, necesita mucho de esta aparatología, porque es importante contar con elementos que se encuentran en todo el mundo y que favorece la recuperación de nuestros pacientes. En Argentina, si bien existe, como decía anteriormente, un grupo de profesionales sumamente bien formados, cuenta con recursos que son bajos. Y por eso cuando vos me preguntabas qué es lo que puede hacer realmente el país para llevar a cabo una salud pública mejor, bueno, lo primero es tener en cuenta la prevención de patologías como el accidente cerebrovascular, que es importante, eso, y es prevenible en el 80% de los casos. Después hay que equipar nuestros establecimientos. Y por otra parte, el paciente debe acceder a todo el sistema de salud. Es muy importante. Cosa que hoy no es así. Y no, hay cosas hoy que es muy faltan. parcial el acceso, tristemente, y depende más bien del bolsillo que otra cosa. Absolutamente. Si estamos hablando que las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad y vemos que realmente los centros de tercer nivel para rehabilitar pacientes con enfermedades neurológicas son muy pocos, y la verdad que son, primero hay una carencia de las camas, hay una carencia también en la infraestructura y en la aparatología. Entonces tenemos que Todo poder... lo cual es un mix. Exactamente. Destructivo. ¿Te preocupa la Argentina, Máximo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo volví primero porque tengo un cariño muy grande, porque mi familia es argentina y porque deseo que mis hijos crezcan en Argentina. Aparte tengo un compromiso. Yo sabía que del momento uno, cuando fui a hacer mi doctorado y postdoctorado a Alemania, sabía que iba a volver en algún momento. Yo soy de Tucumán y bueno, tengo mi familia en Argentina. ¿Y qué es lo que más te preocupa? Me preocupa que no hay una proyección, una visión hacia futuro. O sea, no hay proyecto a largo plazo. Eso es lo que... Es todo el atasco me parece que es todo lo mismo y que no hay continuidad. Puede haber ideas que son magníficas, realmente. Ahora hay que plasmar esas ideas y darle una continuidad también en un futuro, que sea viable. Hay que implementarlas realmente. Bueno, respecto a lo tuyo, la salud, etcétera, estamos en emergencia sanitaria desde el 2002. Sí. Me parece que eso habla también de... Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, hablar de un país tan vulnerable con respecto a la salud te preocupa, pero no solamente con respecto a la salud, si uno ve también la educación, si uno ve también otras áreas, es la economía, bueno, la política. El cumplimiento de la ley también, ¿no? Absolutamente. Con el prisma del exterior, eso es un tema en la Argentina. Totalmente, el cumplimiento, la adaptación a las normas, el poder organizar, estructurar, la gente tiene que entender que si no hay una política a largo plazo no se puede hacer nada en la Argentina. Máximo, me quiero meter de lleno en lo que hacen en CITES, porque es una experiencia extraordinaria, pero ¿qué es lo que realmente es innovador allí, en lo que han hecho a partir de este año? Hay dos cosas que podría decir que diferencian nuestra institución con respecto a las otras. Primero es la forma de trabajo. O sea, un paciente cuando entra a CITES INECO para rehabilitarse es una experiencia novedosa. No solamente por el grupo profesional, por el recurso humano, que son profesionales de nuevo que están muy bien formados y tenemos una visión integral de la patología, sino también por el recurso tecnológico que contamos. Tenemos exoesqueletos para entrenamiento de miembro superior afectado. Tenemos algunas imágenes, las podemos ir compartiendo de fondo al menos. Sí. Porque es impactante, digamos, el aporte que la tecnología le hace. Claro, es una aparatología que se desarrolló en Suiza en combinación con Alemania y tienden a mejorar la rehabilitación, el control motor de la mano afectada. Para tener una idea, en el 70% de los casos de un accidente cerebrovascular, la dificultad mayor radica en tener dificultad para mover la mano, ya sea la mano derecha o la mano izquierda, después de una parálisis de un accidente cerebrovascular. Esto también ocurre después del traumatismo encefalocraniano, por ejemplo. Entonces, hay que desarrollar un método de entrenamiento que te permita reorganizar ciertas áreas del cerebro, porque eso es lo que tiene el sistema nervioso. Es diferente a otros órganos. El sistema nervioso tiene la capacidad de reorganizarse y de aprender y de curarse a sí mismo, de alguna manera, porque a través del entrenamiento puede modificar la reorganización, generar nuevos circuitos y mejorar, por supuesto, la recuperación cerebral. ¿Qué tecnología hay que no estaba en la Argentina, si es que la hay? Sí. Una de estas es el exoesqueleto con un feedback
quiere decir con un entrenamiento basado también en todo un aspecto lúdico. El paciente puede jugar mientras está rehabilitándose y realizar una gran cantidad de repeticiones. En realidad, cuando un paciente normalmente en la terapia ocupacional o en kinesiología hace 20 repeticiones de un movimiento determinado, a través de este exoesqueleto podemos multiplicarlo por 10. Es decir, puede hacer 200 repeticiones y eso es mucho más efectivo para el entrenamiento y la recuperación. Contamos también con un aparato que es robótico, que le permite al paciente hacer una descarga de peso, es decir, poder caminar, apoyar sobre su pierna afectada. Son para aquellos pacientes que tienen dificultad en la marcha, en el equilibrio, que presenta mucha inestabilidad. Y pueden controlar la marcha totalmente con este aparato, caminando por todas partes de nuestro centro de manera autónoma con este aparato que lo asiste al paciente. ¿Qué imaginas como medicina en 2030? Bueno, es difícil. ¿Qué cosas ves? Pero dame algunos ejemplos. Una de las cosas más interesantes que a mí me resulta, por ejemplo, lo que se llama Brain-Computer Interfacing. ¿Qué es eso? O sea, es la interfase cerebro-computadora. Es decir, de poder imaginarse cómo de alguna manera poder controlar una computadora, un aspecto mecánico, como un brazo mecánico a través del cerebro, o a través de la computadora tratar de mejorar el movimiento de algunas extremidades. O sea, quiere decir que a través de un algoritmo significativo podemos tratar de traducir las señales o las bioseñales cerebrales. Y esto nos va a permitir controlar objetos el día de mañana. A través del BCI, el Brain Computer Interfaces, podríamos controlar una máquina, un auto o distintos aspectos de la vida diaria también. Impresionante. ¿Eso es inteligencia artificial también? Esto tiene que ver con inteligencia, no es directamente inteligencia artificial, es el análisis bioseñal. La inteligencia artificial nos permite de alguna manera leer y anticiparnos sobre distintos datos y sobre distintas cosas y hacer ecuaciones complejas, ¿no? 80% de los mayores de 75 años padece Alzheimer o Parkinson. 8 de cada 10 o incluso la cuenta es mayor. Te diría que la cuenta es un poco menor, pero si tomamos en cuenta las patologías degenerativas del sistema nervioso central y ponemos en la misma bolsa enfermedades de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades degenerativas, te diría que sí. Y el tema es que esto va avanzando con la edad. Cuanto más años tenemos, mayor riesgo de padecer enfermedades degenerativas del cerebro. Es por eso que ahora se escucha mucho más la enfermedad de Alzheimer que hace 20, 30 años Porque atrás. vivíamos menos. Exactamente, porque la expectativa de vida aumentó. Todo el mundo tiene el sueño de la vida eterna. Sé que es un imposible, pero ¿la prolongación tiene techo o no lo conocemos? Bueno, de la vida. Ahora se está hablando de que la próxima generación va a vivir aproximadamente 5 años más. Y es lo que pasó también. Por supuesto, con todo esto de prolongar la vida... Nuestros hijos van a vivir 5 años más en promedio que nosotros. En promedio que nosotros, exactamente. El tema de poder acrecentar los años de vida también significa padecer distintas enfermedades. Dentro de estas enfermedades, las patologías neurodegenerativas son un campo muy particular, o sea, que abunda. Perdón por la ignorancia, podía hacer una cosa. La máquina siempre viene igual, por lo tanto, esa máquina prolongada en el tiempo de uso va a tener más problemas, va a vivir más, pero va a tener que tener más. Absolutamente, absolutamente. Por eso es que gran cantidad de esfuerzo en investigación se basan en este momento en tratar de encontrar cuáles son los orígenes y tratar de prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas. Exactamente, antes de que empiece a padecer y sea demasiado tarde, tratar de prevenir el comienzo, de alguna manera darse cuenta qué pacientes a través de la genética podrán desarrollar qué enfermedad y de qué tipo poder prevenirla. Máximo, enorme gusto de tenerte esta noche con nosotros. El gusto fue mío. La verdad, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima y gracias por dedicarnos un viernes. Por favor. En tu agenda tan importante.